Cuando millones de personas escuchan el nombre de Tony Costa, inmediatamente piensan en la televisión, en los escenarios iluminados, en los programas de entretenimiento y en una de las historias sentimentales más comentadas del mundo hispano. Sin embargo, mucho antes de convertirse en una figura pública conocida internacionalmente, Tony era simplemente un niño que crecía con sueños aparentemente imposibles en una familia trabajadora de España. Antonio Costa, conocido mundialmente como Tony Costa, nació el 20 de agosto de 1983 en Valencia, España. Su infancia transcurrió en una época en la que las redes sociales no existían y en la que el éxito dependía exclusivamente del talento, la disciplina y la perseverancia. Desde muy pequeño mostró una energía inagotable que llamaba la atención de quienes lo rodeaban. Mientras otros niños soñaban con convertirse en futbolistas o pilotos, él encontraba una fascinación especial por la música y el movimiento. Su familia desempeñó un papel fundamental en la formación de su carácter. Aunque no provenía de un entorno relacionado con el espectáculo, recibió el apoyo suficiente para desarrollar sus inquietudes artísticas. Sus padres le inculcaron valores que años más tarde se convertirían en pilares de su personalidad: el esfuerzo constante, la humildad y el respeto por el trabajo. Aquellas enseñanzas lo acompañarían incluso cuando alcanzara la fama internacional. Durante su niñez, Tony descubrió que la danza era mucho más que una actividad recreativa. Lo que comenzó como una simple curiosidad terminó transformándose en una auténtica pasión. Cada nueva coreografía representaba para él una oportunidad de expresarse, de comunicar emociones sin necesidad de palabras. Con el paso de los años, aquella pasión se convirtió en una obsesión positiva que marcó el rumbo de toda su vida. Sin embargo, el camino no fue sencillo. En aquellos años todavía existían prejuicios sobre los hombres que decidían dedicarse profesionalmente al baile. Algunos compañeros no comprendían su vocación, y en ocasiones tuvo que enfrentar comentarios incómodos. Lejos de desanimarse, esas experiencias fortalecieron su determinación. Aprendió desde muy joven que perseguir un sueño implica aceptar críticas, dudas y obstáculos. La adolescencia fue una etapa decisiva. Mientras muchos jóvenes aún buscaban definir su identidad, Tony ya sabía exactamente qué quería hacer con su vida. Pasaba largas horas perfeccionando su técnica, estudiando diferentes estilos de baile y observando a grandes artistas. Cada presentación local representaba una oportunidad para ganar experiencia y acercarse un poco más a sus metas. Su talento comenzó a destacar rápidamente. Profesores y compañeros reconocían que poseía una combinación poco común de disciplina, carisma y capacidad técnica. No era simplemente un bailarín talentoso. Era alguien dispuesto a trabajar más duro que los demás para alcanzar la excelencia. Esa mentalidad sería clave en los años posteriores. A medida que avanzaba su formación artística, Tony comprendió que España podía quedarse pequeña para sus aspiraciones. El mundo del entretenimiento ofrecía oportunidades inmensas, pero también exigía sacrificios enormes. Debía tomar decisiones difíciles, alejarse de ciertas comodidades y asumir riesgos que muchas personas de su edad no estaban dispuestas a aceptar. Los primeros pasos profesionales llegaron acompañados de incertidumbre. Como ocurre con la mayoría de los artistas, no existían garantías de éxito. Hubo momentos de duda, jornadas agotadoras y situaciones en las que el futuro parecía incierto. Sin embargo, cada experiencia fortalecía su carácter y ampliaba sus conocimientos dentro de la industria. Lo que distinguía a Tony de muchos otros jóvenes bailarines era su capacidad para conectar emocionalmente con el público. Más allá de la técnica, transmitía autenticidad. Cuando subía a un escenario parecía olvidar todo lo que ocurría a su alrededor. Solo existían la música, el movimiento y la emoción. Esa conexión especial comenzaría a abrirle puertas cada vez más importantes. Con el tiempo, llegaron las primeras oportunidades relevantes. Pequeños proyectos dieron paso a trabajos más visibles y poco a poco, su nombre empezó a circular dentro del mundo artístico. Aunque aún estaba lejos de la fama internacional, ya había demostrado que poseía las cualidades necesarias para destacar en una industria extremadamente competitiva.
Aquellos años de formación dejaron una huella profunda en su personalidad. Aprendió a valorar el esfuerzo, a aceptar el fracaso como parte del crecimiento y a mantener los pies en la tierra incluso cuando las oportunidades comenzaban a multiplicarse. Cada desafío superado reforzaba la convicción de que estaba siguiendo el camino correcto. Cuando Tony Costa comprendió que el baile no era simplemente una pasión, sino el propósito de su vida, tomó una decisión que cambiaría para siempre su destino. Los años de entrenamiento, disciplina y sacrificio comenzaban a dar resultados visibles. Lo que durante mucho tiempo había sido una aspiración personal, empezó a transformarse en una carrera profesional con proyección internacional. A diferencia de muchos artistas que alcanzan la fama de manera repentina, el crecimiento de Tony fue el resultado de un proceso largo y constante. Cada escenario, cada ensayo y cada presentación contribuyeron a construir una reputación basada en el esfuerzo y el profesionalismo. Quienes trabajaban con él destacaban no solo su talento natural, sino también una ética laboral que parecía no tener límites. Su dominio de diversos estilos de baile le permitió destacar en una industria extremadamente competitiva. Con el paso del tiempo, comenzó a participar en proyectos cada vez más importantes que ampliaron su experiencia y fortalecieron su presencia dentro del mundo del espectáculo. La danza dejó de ser únicamente una forma de expresión artística para convertirse también en una plataforma que lo acercaba a millones de espectadores. El gran punto de inflexión llegó cuando tuvo la oportunidad de formar parte de producciones televisivas de enorme alcance. La televisión le abrió puertas que anteriormente parecían imposibles. De pronto, ya no era solo un bailarín talentoso conocido en determinados círculos artísticos. Comenzaba a convertirse en un rostro familiar para el público de distintos países. La exposición mediática multiplicó su popularidad. Su imagen transmitía cercanía, simpatía y profesionalismo. El público apreciaba su autenticidad y la naturalidad con la que se desenvolvía frente a las cámaras. En una industria donde muchas figuras desaparecen tan rápido como aparecen, Tony logró construir una conexión genuina con la audiencia. Uno de los aspectos más admirados de su trayectoria fue su capacidad para evolucionar constantemente. Entendió que el entretenimiento moderno exige mucho más que talento técnico. Aprendió a comunicarse con el público, a desenvolverse en entrevistas, a participar en proyectos televisivos y a adaptarse a las nuevas tendencias sin perder su identidad. La participación en importantes concursos y programas de baile aumentó significativamente su reconocimiento internacional. Su nombre comenzó a asociarse con la excelencia artística, la disciplina y el compromiso. Cada presentación era observada por millones de personas que admiraban su precisión técnica y su capacidad para transmitir emociones a través de la danza. Conforme crecía su fama, también aumentaban las expectativas. Los espectadores esperaban siempre más de él. Cada nuevo proyecto representaba una oportunidad para consolidar su prestigio, pero también implicaba una enorme presión. Mantenerse en la cima resulta muchas veces más difícil que alcanzarla, y Tony lo descubrió muy pronto. Sin embargo, lejos de sentirse intimidado, convirtió esa presión en una fuente de motivación. Se preparaba exhaustivamente para cada presentación, estudiaba cada detalle y buscaba constantemente nuevas formas de superarse. Esa actitud perfeccionista le permitió mantenerse vigente durante años en un medio donde la competencia es feroz. A medida que avanzaba su carrera, comenzaron a llegar reconocimientos profesionales y el respeto de colegas y expertos de la industria. Aunque quizás los premios más importantes no siempre fueron trofeos visibles, sí recibió algo igualmente valioso: el reconocimiento de un público fiel que seguía cada paso de su trayectoria. Su presencia en importantes producciones televisivas contribuyó a convertirlo en una figura muy querida dentro del entretenimiento hispano. La audiencia no veía únicamente a un bailarín, veía a un profesional que representaba la perseverancia, la pasión y la capacidad de reinventarse constantemente. La popularidad también trajo consigo nuevas oportunidades comerciales y mediáticas. Marcas, programas y proyectos comenzaron a interesarse en su imagen. Tony entendió que la fama no consistía únicamente en aparecer frente a las cámaras, sino en construir una marca personal sólida y coherente.
Por ello, cuidó cuidadosamente su reputación profesional y procuró mantener una imagen cercana al público. Mientras muchos artistas sucumbían ante la presión del éxito, él parecía mantener intactos los valores aprendidos durante su infancia. Seguía recordando sus orígenes y hablando con orgullo de los sacrificios que habían marcado sus primeros años. Esa humildad se convirtió en uno de los rasgos más apreciados por sus seguidores. El éxito exigía largas jornadas de trabajo, viajes constantes y una dedicación absoluta. La fama abría puertas extraordinarias, pero también tenía un precio. Cada nuevo logro profesional implicaba renunciar a tiempo personal, tranquilidad y, en muchas ocasiones, privacidad. Aún así, Tony continuó avanzando. Los años demostraron que no se trataba de una celebridad pasajera. Su permanencia en la industria confirmó que poseía algo más importante que la popularidad momentánea: la capacidad de construir una carrera sólida basada en el talento y el esfuerzo. Con el paso del tiempo, se convirtió en una referencia para muchos jóvenes bailarines que soñaban con seguir sus pasos. Su historia demostraba que el éxito no depende exclusivamente de las oportunidades, sino también de la preparación para aprovecharlas cuando aparecen. Tony representaba el ejemplo de alguien que había transformado una pasión infantil en una profesión reconocida internacionalmente. Pero mientras su carrera alcanzaba nuevas alturas y su nombre aparecía cada vez con más frecuencia en los medios de comunicación, otro aspecto de su vida comenzaba a atraer una atención todavía mayor. Lo que inicialmente parecía una historia de amor admirada por millones, terminaría convirtiéndose en uno de los capítulos más comentados de toda su trayectoria pública. Fue precisamente en el contexto de la televisión donde surgió una conexión que cambiaría su vida para siempre. La relación entre Tony Costa y la presentadora y actriz Adamari López comenzó bajo la mirada de millones de espectadores. Lo que inicialmente parecía una simple química profesional, fue evolucionando hasta convertirse en una historia de amor que captó la atención del público de Estados Unidos, Puerto Rico, España y gran parte de América Latina. La relación avanzó con rapidez, y pronto, ambos comenzaron a construir una vida en común. Para muchos seguidores, representaban una pareja ejemplar. Sus apariciones públicas transmitían complicidad, respeto y una evidente admiración mutua. Con el paso del tiempo, miles de personas comenzaron a seguir cada detalle de su historia, celebrando sus momentos felices como si formaran parte de la familia. Sin embargo, detrás de las fotografías perfectas y de las sonrisas frente a las cámaras, existía una realidad mucho más compleja. Como ocurre en cualquier relación, la convivencia diaria planteaba desafíos constantes. Ambos debían equilibrar carreras exigentes, compromisos profesionales y una intensa exposición mediática que pocas parejas logran soportar sin consecuencias. Uno de los momentos más importantes de sus vidas llegó con el nacimiento de su hija, Alaya Costa López. La llegada de la pequeña transformó completamente las prioridades de Tony. Por primera vez experimentó una responsabilidad que iba mucho más allá de los escenarios, los contratos o la fama. Convertirse en padre significó descubrir una dimensión emocional que incluso sus seguidores más cercanos desconocían. Quienes observaban su evolución podían notar un cambio evidente. Tony comenzó a hablar con frecuencia sobre la importancia de la familia, el compromiso y el amor incondicional hacia su hija. Cada fotografía compartida junto a Alaya mostraba a un hombre profundamente orgulloso de su papel como padre. Para él, la niña se convirtió en el centro de su universo. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir rumores, especulaciones y comentarios sobre posibles dificultades dentro de la pareja. Como suele ocurrir cuando dos figuras públicas mantienen una relación de alto perfil, cada gesto era analizado, cada ausencia era interpretada y cada declaración generaba titulares. La presión mediática aumentaba constantemente. Aunque durante mucho tiempo intentaron proteger su intimidad, las señales de desgaste comenzaron a hacerse evidentes. Las diferencias personales, las exigencias laborales y las distintas expectativas sobre el futuro empezaron a generar tensiones difíciles de ignorar. Ninguna relación permanece inmune a los cambios, y la de Tony y Adamari tampoco fue una excepción.
Los seguidores que durante años habían admirado su historia comenzaron a percibir cierta distancia. Las apariciones públicas disminuyeron y las especulaciones se multiplicaron. Mientras tanto, ambos intentaban gestionar una situación emocional extremadamente delicada, lejos de los focos mediáticos. Finalmente llegó el momento que muchos temían, pero pocos querían creer. La relación llegó a su fin. La noticia provocó una enorme conmoción entre quienes habían seguido su historia durante más de una década. Para millones de personas, no era simplemente la separación de dos celebridades. Era el final de una pareja que simbolizaba estabilidad, superación y amor duradero. La ruptura representó uno de los momentos más difíciles en la vida de Tony Costa. Más allá de los titulares y los comentarios públicos, enfrentó el dolor que acompaña cualquier separación significativa. Además, debía hacerlo bajo la constante observación de los medios y de una audiencia que exigía explicaciones. A pesar de las dificultades, ambos tomaron una decisión que sería ampliamente reconocida: priorizar el bienestar de su hija por encima de cualquier diferencia personal. La coparentalidad se convirtió en un desafío complejo, pero también en una demostración de madurez. Tanto Tony como Adamari entendieron que Alaya necesitaba el amor y el apoyo de ambos padres. Los años posteriores a la ruptura estuvieron marcados por cambios profundos. Tony tuvo que reconstruir muchos aspectos de su vida personal mientras continuaba desarrollando su carrera profesional. Aprendió a convivir con nuevas circunstancias, a redefinir sus prioridades y a aceptar que algunas heridas requieren tiempo para sanar. Durante ese proceso también enfrentó críticas, rumores y juicios públicos. Algunas personas intentaron atribuir responsabilidades absolutas a una sola parte, mientras que otras especulaban constantemente sobre las razones reales de la separación. Sin embargo, quienes habían vivido la situación eran los únicos que conocían completamente la complejidad de lo ocurrido. A pesar de todo, Tony nunca dejó de mostrar públicamente su amor por su hija. Cada etapa importante de la vida de Alaya se convirtió en una oportunidad para recordarle al mundo cuál era su prioridad principal. En numerosas ocasiones, expresó que ser padre representaba el logro más importante de toda su existencia. Con el paso de los años, las emociones más intensas comenzaron a transformarse en reflexión. Lo que inicialmente había sido una experiencia dolorosa empezó a convertirse en una lección de vida. Tony comprendió que incluso las relaciones que terminan pueden dejar enseñanzas valiosas y que el fracaso sentimental no necesariamente define el valor de una persona. Sin embargo, 4 años después de aquella ruptura que conmocionó al público hispano, ocurriría algo inesperado. Unas declaraciones del propio Tony Costa volverían a colocar su nombre en los titulares internacionales. Sus palabras provocarían nuevas interpretaciones, reabrirían viejos debates y generarían una enorme reacción entre seguidores y medios de comunicación. Aquella confesión no solo hablaba del pasado, también revelaba cuánto había cambiado el hombre que una vez creyó haber encontrado para siempre el equilibrio perfecto entre el amor, la familia y la fama. Y sería precisamente esa revelación la que daría origen a la conmoción que inspira el título de esta historia. Tras la separación que puso fin a una de las relaciones más mediáticas del espectáculo hispano, Tony continuó avanzando profesionalmente mientras intentaba recuperar el equilibrio en su vida privada. Durante mucho tiempo optó por mantener una actitud prudente. Evitó alimentar polémicas innecesarias y procuró no responder a cada rumor que aparecía en los medios o en las redes sociales. Sin embargo, el silencio también tiene un límite. A medida que pasaban los años, la opinión pública seguía buscando respuestas. Muchos querían saber qué había sucedido realmente. Otros intentaban descubrir quién había sufrido más, quién había cometido errores, o quién tenía la responsabilidad principal del fracaso de aquella relación. Pero la realidad suele ser mucho más compleja que las narrativas simplificadas que se construyen en Internet. Fue entonces cuando Tony comenzó a compartir reflexiones más profundas sobre aquella etapa de su vida. No se trató de una confesión escandalosa ni de una acusación dirigida contra alguien en particular. Lo que realmente sorprendió a muchas personas
fue la sinceridad con la que habló sobre sus propios errores, sus emociones y las lecciones que había aprendido durante los años posteriores a la ruptura. En diversas entrevistas y apariciones públicas, dejó entrever una versión mucho más madura de sí mismo. Reconoció que ninguna relación fracasa por una sola causa y que las dificultades sentimentales rara vez pueden resumirse en una explicación sencilla. Sus palabras transmitían una idea poderosa. La verdadera madurez consiste en aceptar la propia responsabilidad antes de señalar la de los demás. Esa actitud generó una enorme reacción entre los seguidores. Algunos esperaban declaraciones explosivas capaces de reavivar antiguos conflictos. Otros imaginaban revelaciones destinadas a cambiar la percepción pública de los acontecimientos. Sin embargo, Tony eligió un camino diferente. Decidió hablar desde la reflexión y no desde el resentimiento. Lo que más llamó la atención fue su capacidad para analizar el pasado sin quedar atrapado en él. Admitió que había cometido errores, como cualquier ser humano. Reconoció que ciertas decisiones podrían haberse manejado de otra manera, y que la experiencia le había enseñado lecciones imposibles de aprender en los momentos de éxito. Para muchas personas, aquella honestidad resultó mucho más impactante que cualquier escándalo. Las redes sociales reaccionaron inmediatamente. Miles de seguidores debatieron sus declaraciones, compartieron fragmentos de entrevistas y analizaron cada palabra. Algunos interpretaron sus comentarios como una muestra de crecimiento personal. Otros los consideraron una forma elegante de cerrar definitivamente una etapa que durante años había definido buena parte de su imagen pública. Lo cierto es que la verdadera conmoción no provino de una revelación específica, sino del contraste entre el Tony Costa de años atrás y el hombre que hablaba ahora, el bailarín que alguna vez fue conocido principalmente por su relación sentimental. Aparecía transformado en una persona más consciente de sus fortalezas y también de sus debilidades. Durante ese proceso de evolución personal, hubo una constante que jamás desapareció: su amor por su hija. Cada reflexión sobre el pasado terminaba conduciendo al mismo punto. Tony insistía una y otra vez en que Alaya seguía siendo la mayor bendición de su vida. Más allá de cualquier conflicto, cualquier pérdida o cualquier decepción, la experiencia de ser padre continuaba siendo el aspecto más valioso de su existencia. La historia de Tony Costa también revela una realidad incómoda sobre la fama. Las celebridades suelen ser observadas como si fueran personajes de una serie interminable. El público celebra sus éxitos, comenta sus errores y analiza cada movimiento. Sin embargo, detrás de esa exposición permanente, existen seres humanos que enfrentan los mismos miedos, dudas y dificultades que cualquier otra persona. Al mirar todo el recorrido de Tony Costa, desde aquel niño que soñaba con bailar en Valencia hasta la figura pública conocida internacionalmente, resulta evidente que su vida ha estado marcada por desafíos constantes. Ha conocido el éxito, el reconocimiento y el cariño de millones de personas. También ha experimentado pérdidas, críticas y momentos de enorme vulnerabilidad. Sin embargo, tal vez el aspecto más admirable de su trayectoria no sea ninguno de sus triunfos profesionales. Quizá lo más significativo sea su capacidad para seguir adelante cuando las circunstancias parecían más difíciles. Porque el verdadero carácter de una persona no se revela cuando todo marcha bien, sino cuando debe enfrentarse a sus propios errores y asumir las consecuencias de sus decisiones. 4 años después de aquella ruptura que conmocionó al público hispano, Tony Costa finalmente rompió el silencio. Y lo que sorprendió al mundo no fue una confesión escandalosa ni una revelación impactante. Fue algo mucho más poderoso. La imagen de un hombre dispuesto a reconocer sus imperfecciones, a aprender de su pasado y continuar construyendo su futuro. Y por esa razón, independientemente de las controversias, los rumores o las opiniones divididas, la trayectoria de Tony Costa continúa siendo el ejemplo de alguien que eligió avanzar, asumir sus responsabilidades y encontrar un nuevo significado a su historia, sin renunciar jamás a lo que considera verdaderamente importante: su familia, su hija y la oportunidad de convertirse en una mejor versión de sí mismo.